Crees que conoces la Segunda Guerra Mundial. Crees que sabes cómo los nazis trataban a sus enemigos, cómo los aliados liberaban a los prisioneros. Pero hay una historia que jamás te contaron. Una historia enterrada en diarios confiscados, oculta en archivos militares que pocos se atrevieron a abrir. ¿Estás preparado para descubrir lo que realmente ocurrió cuando las enfermeras del Tercer Reich cayeron en manos del enemigo? Es el verano de 1944. Normandía arde. El aire está saturado de ese sabor metálico que solo la guerra deja atrás. Cordita, humo diésel, polvo levantado por 1.000.000 de botas que despedazan la tierra francesa. Para el ejército alemán, el sueño de una Europa fortaleza se desmorona. Lo que fue una cruzada se convierte en una pesadilla de retirada. Las carreteras están repletas de restos, panzers carbonizados, camiones abandonados como esqueletos de acero, y sobre ellos el zumbido constante de los aviones aliados. Cazando, siempre cazando. En medio de ese caos, cerca del puerto sitiado de Cherburgo, un pequeño grupo de enfermeras alemanas llega al final de su mundo. Sus uniformes blancos, marcados con la Cruz Roja, están manchados de barro y sangre de hombres que no pudieron salvar. Sus manos, entrenadas para curar, aún huelen a antiséptico y pólvora. Para ellas, la captura no era una posibilidad, era el terror absoluto. Imagina lo que les habían dicho. Años de propaganda, años con la voz de Goebbels susurrando en sus oídos. Si caen en manos americanas, su destino será peor que la muerte. Humillación, interrogatorios brutales, degradación sexual. Eran mujeres del Reich, símbolos de pureza y orden. Su caída debía convertirse en un espectáculo de vergüenza. Así que, cuando los soldados estadounidenses surgieron de los setos con sus rifles apuntando hacia abajo, las enfermeras se prepararon para lo inevitable. Esperaban gritos, golpes, el frío de las alambradas, pero lo inevitable nunca llegó. En lugar de gritos, hubo un gesto tranquilo. En lugar de agresión, una mirada cansada. Los soldados americanos, con los rostros marcados por la fatiga, solo señalaron hacia un conjunto de tiendas de campaña, un hospital de campaña estadounidense. Las enfermeras se quedaron inmóviles, paralizadas por una incredulidad tan profunda que parecía una alucinación. Pensaron que era un truco cruel, el preludio de un horror aún mayor. Pero los soldados se apartaron. No ordenaban, invitaban, no las llevaban a jaulas. Las guiaban hacia un lugar donde las camillas cubrían el suelo, donde la luz pálida de las lámparas médicas brillaba entre la bruma de la tarde. La invitación no fue pronunciada, pero era inequívoca. Ayúdennos. Una enfermera, identificada en los registros estadounidenses solo como Elizabeth K., describió años después aquel momento en su diario. Sentí las rodillas temblar cuando el oficial señaló la tienda médica. Pensé que era mi castigo. Pero entonces, una simple frase cortó la niebla de su miedo. Un médico americano, viendo la vacilación en sus ojos, le dijo con calma: «Adentro, pueden ayudar». Las palabras flotaron en el aire. Un puente sobre un abismo de odio y violencia. Una inversión súbita del destino, sus manos no encadenadas, sino extendidas sobre cuerpos heridos. En ese instante, toda la arquitectura de su mundo comenzó a resquebrajarse. Si el enemigo no deseaba destruirla, sino necesitaba su ayuda. ¿De qué se trataba realmente esta guerra? Cruzar el umbral de aquella tienda fue como entrar en otra dimensión. El estruendo del frente se desvaneció. Los cañones lejanos, el traqueteo de las ametralladoras, fueron reemplazados por la urgencia silenciosa de la enfermería, el aire espeso con el olor a yodo, éter y cigarrillos, un olor universal, familiar para cualquier médico de guerra. Pero todo lo demás era desconocido. En un catre, un soldado americano de un lugar llamado Nebraska gemía bajo los efectos de la morfina. A pocos pasos, un prisionero alemán, apenas un muchacho de 17 años, lloraba por su madre.
La aritmética brutal de la guerra los había reunido, iguales en su sufrimiento, y las enfermeras alemanas ahora ocupaban el espacio entre ambos. Las primeras horas fueron irreales, una secuencia en cámara lenta, suspendida entre dos mundos. Ya no eran simples prisioneras, ahora eran colaboradoras reacias, arrastradas a una alianza incómoda con los mismos hombres que las habían derrotado. El capitán William Harris, médico de Ohio, percibió su incertidumbre. Con cansancio, pero sin dureza, se acercó a una de ellas, le entregó un vendaje limpio y señaló el brazo de un soldado herido. No hubo discursos ni amenazas, solo un gesto que trascendía idioma, política y guerra. Era una orden disfrazada de súplica, una apelación al juramento que había hecho mucho antes que al Reich. Su entrenamiento tomó el control. Las manos obedecieron incluso cuando la mente aún dudaba. Aquella colaboración silenciosa resultaba profundamente desconcertante. Estas mujeres venían de la rígida jerarquía de la Wehrmacht, donde las órdenes se gritaban y los errores se castigaban con desprecio. Aquí, los médicos americanos, muchos antiguos doctores civiles, hablaban con un tono práctico, incluso cordial. Preguntaban más de lo que ordenaban. Una de ellas, Anna Vogel, escribió más tarde en una carta: estaba junto a un médico americano atendiendo a un hombre de Baviera, con la pierna destrozada. El doctor, en un alemán torpe, me pidió ayuda para cambiar el vendaje. Obedecí, aunque todo en mí gritaba que era mi enemigo. Pero vi en sus ojos no triunfo, sino urgencia. Por un instante sentí que la guerra se hacía a un lado para dejarnos trabajar. Esto no ocurría solo en Normandía. Con el tiempo, las enfermeras fueron trasladadas a campos de prisioneros en Estados Unidos, como Fort Devens, en Massachusetts. Allí comprendieron que su experiencia formaba parte de una política más amplia, no declarada. A finales de 1944, Estados Unidos albergaba a más de 370.000 prisioneros alemanes, entre ellos miles de médicos y personal sanitario, considerados demasiado valiosos para desperdiciar. Era una decisión pragmática, nacida de la necesidad, y también un experimento ideológico. Una noche, un ordenanza americano torpe dejó caer una bandeja de instrumentos quirúrgicos. Los bisturíes y pinzas resonaron contra el suelo metálico. Sin pensarlo, dos enfermeras alemanas se agacharon para ayudarlo. Sus miradas se cruzaron, incómodas, sorprendidas, pero humanas. Durante un solo latido, el rango, la nacionalidad y la enemistad desaparecieron. ¿Habían cruzado una línea sin retorno? ¿Qué sucede cuando tu enemigo te muestra una humanidad que te enseñaron a negar? ¿Qué haces cuando las cadenas que esperabas se transforman en un estetoscopio? Las respuestas están escondidas en diarios confiscados y testimonios que alteraron para siempre la forma en que estas mujeres vieron el mundo. Lo que descubrieron no fue consuelo, fue algo más aterrador que cualquier campo de prisioneros, porque destruyó todo lo que alguna vez creyeron. Para las enfermeras alemanas, el verdadero impacto no fue el trabajo en sí, fue la filosofía que lo sostenía. Estas mujeres eran producto de un sistema construido sobre una jerarquía despiadada del valor humano. La ideología nacionalsocialista había dividido el mundo en categorías precisas: los dignos y los indignos, la raza superior y los subhumanos. En los hospitales de campaña del Frente Oriental, esa doctrina no era teoría, era práctica médica. Los enemigos recibían atención mínima, si la recibían. No eran pacientes, eran obstáculos, vidas descartables. La fortaleza se medía por la eficiencia brutal y el desprecio hacia los débiles. Pero ahora estaban en un lugar donde esa lógica se desmoronaba por completo. El rostro de esta revolución silenciosa era a menudo alguien como el capitán William Harris. Se movía por las salas sin arrogancia, pero con una energía inquebrantable. Las enfermeras lo observaban en silencio. Lo veían revisar los signos vitales de un soldado estadounidense,
y luego girar hacia la cama de un soldado de las SS herido, realizando el mismo examen con el mismo tono profesional. Para él, los cuerpos frente a él no tenían bandera. Eran pacientes, colecciones de heridas, síntomas y dolor que requerían su habilidad. Durante una de esas rondas, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria de las enfermeras alemanas. El cuerpo no lleva uniforme. Aquellas palabras cayeron con la fuerza de una revelación. Para Hilda B., enfermera que había servido en un hospital de la Wehrmacht cerca de Königsberg, el contraste era insoportable. En las páginas secretas de su diario, más tarde confiscado, describió su desconcierto. Lo vi limpiar las heridas de un soldado alemán con el mismo cuidado que a las de los suyos, sin insultos, sin crueldad. Mi corazón latía de forma extraña. Me pregunté cuál era, en realidad, el camino más fuerte. Esa pregunta era una blasfemia, un desafío directo al fundamento del poder del Reich. El respeto que veían iba más allá del tratamiento médico. Un cirujano estadounidense, el teniente Robert Klein, que luchaba contra una infección, se acercó a una enfermera alemana veterana para pedirle consejos sobre una técnica que ella había usado en el frente. La petición la dejó sin palabras. En su mundo, un vencedor no pedía ayuda a un derrotado. Ser consultada por su experiencia, tratada como igual, era un gesto de respeto tan inusual que parecía un sueño. Por un instante, ella no fue la prisionera 2479. Fue enfermera otra vez. Había olvidado lo que se sentía al ser escuchada en lugar de obedecer. Los resultados de esa filosofía eran imposibles de negar. A finales de 1945, los hospitales del ejército estadounidense habían tratado a más de 120.000 prisioneros alemanes, con tasas de supervivencia asombrosamente altas. Superaban con creces las del sistema médico derrumbado del Reich. Para las enfermeras, esas cifras no eran estadísticas. Eran los rostros de los hombres cuyas fiebres bajaban bajo su cuidado. Los soldados que volvían a caminar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lata del campamento, un médico estadounidense se detuvo en la entrada de la sala. Observó a las enfermeras alemanas terminar sus tareas. La luz de las lámparas parpadeaba sobre vendajes blancos, rostros agotados y manos temblorosas. Por un momento, las líneas entre enemigo y aliado se desdibujaron por completo. Pero aquella claridad médica escondía otra batalla. Una guerra interna, silenciosa y más peligrosa. Porque detrás de la compostura profesional se gestaba un conflicto psicológico. Cuando regresaban a los barracones después de los turnos, las máscaras caían. En la penumbra surgían confesiones susurradas, discusiones agudas, dudas que corroían lentamente lo aprendido. Ese era su campo de batalla íntimo, un lugar de solidaridad y sospecha, un espacio donde las certezas del Reich se desmoronaban un susurro a la vez. ¿Habían sido salvadas de los horrores de la guerra o mantenidas en una prisión más sutil? Sus pensamientos más íntimos quedaron atrapados en diarios personales. Uno, atribuido a una enfermera llamada Gertrude Meyer, contenía una línea que resumía su dilema. Esperaba cadenas, escribió. Pero en su lugar me dieron respeto. Por primera vez me sentí mujer otra vez, no una máquina con uniforme. Sus palabras revelaban un anhelo profundo. Ser vista como ser humano, no como un engranaje más en la maquinaria del Führer. Ese sentimiento era alivio y peligro a la vez, porque sentirse humana significaba recordar quién había sido antes del uniforme. Los rumores se propagaban por los barracones como una fiebre. Una enfermera juraba que un médico americano le había dado aspirinas extra. Otra decía haber oído que algunas serían enviadas a hospitales civiles por su habilidad. Cierto o no, esas historias viajaban de litera en litera como contrabando. Moldeaban su percepción más que cualquier orden oficial. El café caliente ofrecido en un turno nocturno. El ordenanza que se reía de su torpeza.
las canciones suaves del personal americano mientras trabajaba. Esos pequeños gestos se volvían moneda emocional, debatidos, reinterpretados, analizados por su supuesto significado oculto. ¿Era bondad genuina? ¿Debilidad? ¿Manipulación psicológica? En una barraca, una enfermera confesó a su compañera que no podía dejar de pensar en la forma en que el capitán Harris le había hablado. Su tono sereno, la sensación de ser tomada en serio. Había olvidado el sonido del respeto, susurró, pero su amiga respondió con frialdad. No te dejes engañar, es una estrategia. Quieren ablandarnos. Ese breve intercambio capturaba el dilema que todas compartían. Aceptar la amabilidad se sentía como traicionar a sus camaradas que aún luchaban en Europa. Rechazarla era traicionar los propios sentidos, la humanidad innegable que veían cada día. Cuando las acciones de tu enemigo contradicen todo lo que te enseñaron, ¿en qué eliges creer? La enfermería se había convertido en algo más que un espacio de medicina. Era una encrucijada de culturas, un aula improvisada donde las enfermeras alemanas se veían obligadas a desaprender toda una vida de adoctrinamiento. Entre esas paredes no solo conocían las prácticas médicas estadounidenses, sino fragmentos de un mundo que chocaba violentamente con todo lo que les habían enseñado. La comunicación se basaba en la necesidad. Un médico americano señalaba una jeringa y decía con cuidado, «Injection». Una enfermera alemana respondía, «Spritze». Ambos asentían, compartiendo un momento de entendimiento tan simple que resultaba casi cómico. Estaban cosiendo idiomas con gestos y voluntad, creando un nuevo vocabulario frágil para un mundo igualmente frágil. Fue el espíritu de curiosidad estadounidense lo que más las desconcertó. El teniente Klein, tras observar una técnica tradicional bávara de compresas que una enfermera llamada Liesel usaba desde su juventud, escuchó con genuino interés. Tomó notas apresuradas en un papel. Jamás había considerado que su enemigo pudiera poseer conocimiento útil más allá del campo de batalla. Pero la lección más impactante fue la del poder industrial de Estados Unidos. Las alemanas se asombraban ante la eficiencia y la abundancia. Instrumentos esterilizados empaquetados en papel encerado, filas ordenadas de morfina embotellada y un suministro interminable de gasas. Solo en 1944, las fábricas estadounidenses produjeron más de 2,4 mil millones de vendajes y apósitos, mientras los hospitales del Reich se quedaban sin lo más básico. Para quienes habían pasado años sirviendo trapos para reutilizarlos, aquella abundancia era un espectáculo de poder casi obsceno. Una escribió en su diario, «Era como si la guerra no existiera aquí. Los estantes estaban llenos, como si el mundo estuviera completo. Los contrastes culturales llegaban más hondo. Golpeaban el núcleo de su ideología. Algunas de las enfermeras jamás habían hablado con un hombre negro. Eran hijas de una doctrina que predicaba la jerarquía racial como verdad absoluta. Y sin embargo, en aquel hospital veían ordenanzas afroamericanos trabajando junto a personal blanco, con una naturalidad desarmante. El Reich les había prometido que Estados Unidos era una sociedad degenerada, debilitada por la impureza racial. Pero allí, en la sala, un ordenanza negro llamado James Brown entregaba instrumentos a un cirujano blanco sin vacilar, y el trabajo de salvar vidas continuaba. La realidad de esa cooperación plantaba preguntas imposibles de ignorar, preguntas sobre las leyes naturales que habían creído inmutables. También hubo momentos de desconcierto amable. Una noche, tras un turno interminable, una enfermera estadounidense ofreció a las alemanas probar algo que jamás habían visto: mantequilla de maní sobre pan blanco. Dudaron, sospechosas de aquella pasta extraña y pegajosa, pero una a una la probaron, y las caras serias se transformaron en risas. Hablaron del sabor durante días. La llamaron la pasta americana. Un chiste interno, un secreto compartido que suavizó las aristas del cautiverio. Con el paso de las semanas,
esos pequeños intercambios culturales se convirtieron en una tabla de salvación. Pero esa supervivencia emocional tenía un precio. Cada gesto de humanidad compartida era una grieta en la armadura ideológica que las había sostenido. Cada muestra de respeto corroía lentamente su antigua identidad. De día, se movían con precisión mecánica, firmes en su papel profesional. Pero de noche, los barracones se llenaban de lo no dicho. Las paredes de madera absorbían sus confesiones, sus discusiones, su culpa. La guerra seguía allí, solo que ahora se libraba dentro de ellas. La exposición constante a la decencia americana era un ácido invisible, disolviendo las certezas que habían traído desde Alemania. Y pronto, esa tensión interna dejó de poder contenerse en susurros. La chispa fue un rumor, una historia que se deslizó de litera en litera. El teniente Klein había elogiado en secreto a una enfermera joven por su eficiencia, y le había dado una barra de chocolate. Fuera del campo, habría sido un gesto trivial. Dentro del alambre, era un acto político. Para algunas, una prueba de reconocimiento y respeto. Para otras, la señal definitiva de colaboración con el enemigo. Esa noche, la tensión estalló. Helga, una enfermera conocida por su lealtad inquebrantable al partido, se enfrentó a la joven. Su voz baja cortó el murmullo cansado de las barracas. ¿Así que cambias tu lealtad por dulces americanos? Siseó. Mientras los niños alemanes mueren de hambre, ¿tú te alimentas con la caridad del enemigo? La acusada tartamudeó, negando, pero la herida ya estaba abierta. Entonces Ingrid, que había trabajado estrechamente con el capitán Harris, se levantó para defenderla. Su lealtad es a su juramento como sanadora, respondió. Un juramento que no pregunta por el pasaporte de un soldado antes de detener su sangre. ¿O es que has olvidado eso, Helga? ¿O te enfurece que ellos no sean los monstruos que nos prometieron? El barracón se dividió en dos. Las voces se elevaron, ásperas, cargadas de miedo, culpa y frustración. Las seguidoras de Helga gritaban que las otras eran débiles, traidoras. Las de Ingrid replicaban que la verdadera fuerza estaba en la humanidad, no en el odio. No era una discusión, era una guerra civil en miniatura. Una batalla ideológica librada entre literas de madera y respiraciones agitadas. Era el sonido de una visión del mundo quebrándose. La confrontación llegó al límite cuando ambas mujeres estuvieron a punto de golpearse. Entonces, una matrona veterana, una mujer que había servido en la Primera Guerra Mundial, se interpuso entre ellas. Su voz, débil pero firme, cortó el aire. «Suficiente. Somos enfermeras. Estamos aquí para curar, no para matar». Sus palabras quedaron suspendidas mucho después del silencio. Una verdad simple que redefinía su existencia. Las mujeres regresaron a sus literas, pero el silencio que siguió era distinto. Ya no era el silencio de la complicidad, sino el de una fractura profunda. La pregunta había sido dicha en voz alta, y no podía deshacerse. Cada una debía elegir un bando, no en la guerra entre naciones, sino en la guerra dentro de sí misma. Cuando tu deber hacia la patria choca con tu deber hacia la humanidad, ¿a cuál de los dos traicionas? Para 1946, la guerra en Europa había terminado hacía un año, pero para las prisioneras en América, su final no llegó con un estallido, sino con el lento y deliberado crujir de las puertas del campo abriéndose. Para las enfermeras alemanas, aquel momento no fue ni triunfo ni derrota. No regresaban a casa como heroínas, ni salían como vencidas. Cruzaban el umbral como algo distinto, transformadas. Salieron de los campos con pequeños bultos de ropa, algunos diarios cuidadosamente escondidos en las costuras de sus abrigos, y una carga invisible de recuerdos contradictorios que las acompañaría durante años. Los últimos días estaban envueltos en una extraña anticipación silenciosa. Camiones retumbaban al amanecer, esperando al otro lado del alambre de púas. Cercas que ya no parecían jaulas.
sino los límites borrosos de un capítulo que se cerraba. Los guardias americanos, jóvenes que alguna vez habían vigilado cada uno de sus movimientos, ahora permanecían erguidos, relajados, sus rostros serenos. Algunos incluso ofrecían un leve saludo, un gesto contenido de respeto. El simbolismo era claro. Seguían siendo prisioneras, sí, pero se marchaban con una dignidad que transformaba el significado mismo de esa palabra. Para muchas, la imagen más vívida no era la de las torres ni las puertas, era la enfermería. Mientras se preparaban para partir, los recuerdos sensoriales las asaltaban con fuerza. El olor penetrante del yodo, el parpadeo constante de las lámparas durante un turno nocturno, el sabor dulce y extraño de la mantequilla de maní, y el murmullo en inglés que solo comprendían a medias. Recordaban al capitán Harris inclinándose sobre un soldado alemán con el mismo cuidado con que atendía a un chico americano. Recordaban la risa torpe, humana, cuando un médico estadounidense intentaba pronunciar Guten Morgen. Y, sobre todo, recordaban ese primer instante en el que se les pidió ayudar. Aquel momento en que el miedo cedió ante algo inesperado. La posibilidad. Las cifras cuentan la magnitud del fenómeno. De los 371.000 prisioneros de guerra alemanes retenidos en Estados Unidos, varios miles eran mujeres, la mayoría enfermeras y auxiliares médicas. Más de 120.000 prisioneros recibieron tratamiento hospitalario en instalaciones estadounidenses con tasas de supervivencia superiores al 90%. Una cifra impensable en los hospitales derrumbados y sin recursos de la Europa devastada. Pero detrás de esos números había gestos humanos, un vendaje ajustado, una fiebre calmada, una palabra mal pronunciada pero comprendida. Cuando los autobuses se alejaron de los campos, las mujeres miraron por última vez el paisaje americano. Campos infinitos de maíz y trigo, graneros rojos, postes telefónicos, horizontes abiertos, símbolos de una abundancia que jamás habían conocido. En el reflejo del vidrio, sus propios rostros las observaban, cansados, incrédulos, marcados por la experiencia, y, en algunos, una chispa de algo nuevo, comprensión. La última imagen de su cautiverio no fue una torre de vigilancia. Fue una enfermera sosteniendo su viejo estetoscopio contra el pecho mientras el campo desaparecía detrás de ella. El alambre de púas brillaba con la luz del amanecer. Ya no era una prisión, era un santuario improbable. Un lugar donde los enemigos se convirtieron en maestros y donde la fuerza callada de la humanidad se reveló más poderosa que el rugido del odio. La historia de las enfermeras alemanas capturadas no termina en las cercas, ni siquiera con su regreso a una Alemania en ruinas. Sigue viva en los pequeños detalles que la historia suele olvidar. Una entrada de diario escondida en la suela de un zapato, el recuerdo de una carcajada compartida al probar mantequilla de maní, la imagen de un médico americano limpiando las heridas de un enemigo sin vacilar. Momentos diminutos frente a la destrucción masiva de la guerra, pero dotados de una fuerza que ningún ejército podía imponer y que ninguna estadística podía medir. La historia suele escribirse con trazos gruesos y cifras abrumadoras. 60 millones de muertos, miles de ciudades arrasadas, pueblos enteros desplazados. Pero entre esos números viven historias pequeñas, vidas moldeadas no solo por bombas y balas, sino por encuentros silenciosos que desafiaron la lógica del odio. Para aquellas enfermeras, la orden de asistir a sus captores no fue solo una tarea, fue una revelación. Entraron en los campos como servidoras de una ideología que deshumanizaba, que enseñaba que la fuerza significaba desprecio, y salieron habiendo visto una verdad imposible de olvidar, que la compasión cruza fronteras mucho más efectivamente que la conquista. Años después, algunas contaron esas historias a sus familias, relataron los hospitales americanos, la abundancia, el respeto inesperado. Otras guardaron silencio,
atrapadas entre la culpa y el miedo a no ser creídas. Pero tanto en la palabra como en el silencio, el recuerdo permaneció. Un eco persistente, un testimonio silencioso de una verdad universal. Las guerras pueden ser declaradas por naciones y luchadas por ejércitos, pero solo las viven los seres humanos. Y en el espacio cerrado de una enfermería, en la tarea compartida de preservar una vida, toda la arquitectura del odio puede desmoronarse en polvo. Décadas después, aún queda una pregunta, no solo para los historiadores, sino para nosotros. Cuando el mundo nos obliga a elegir un bando, ¿qué decidimos preservar? ¿Nuestro odio o nuestra humanidad? Pero hay algo más en esta historia, algo que los archivos oficiales nunca revelaron del todo, algo que solo sobrevive en las páginas amarillentas de diarios confiscados, en cartas censuradas que jamás llegaron a Alemania y en los testimonios temblorosos de mujeres ancianas que, décadas después, aún recordaban el peso de un estetoscopio entre las manos. ¿Qué les ocurrió realmente a estas mujeres? No en sus cuerpos, en sus almas. La transformación no fue instantánea. No hubo un momento de revelación divina. Fue lenta, dolorosa, silenciosa, como el óxido que corroe el hierro desde dentro. Cada jornada en la enfermería era un golpe invisible a la armadura de su ideología. Cada gesto de respeto del enemigo abría una grieta más profunda en sus certezas, hasta que, sin que ellas lo notaran, el edificio interior comenzó a derrumbarse. Una enfermera llamada Margarete lo describió con claridad devastadora en su diario. Hoy asistí al capitán Harris durante una operación a un prisionero alemán, escribió. Un hombre de las SS, un hombre que, en otra vida, podría haber sido mi hermano. El capitán trabajó 3 horas para salvarle la vida. 3 horas. Cuando terminó, estaba exhausto. Tenía sudor en la frente y sangre en las manos. Me miró y dijo, «Lo logramos». No dijo, «Salvé a tu enemigo» o «Salvé a un nazi». Dijo, «Lo logramos». Como si fuéramos un equipo, como si fuéramos iguales. Margarete terminó su entrada con una pregunta que la acompañaría toda la vida. Si él no es el monstruo que me dijeron que era, ¿qué soy yo? Esa pregunta no era solo suya. Era la pregunta que todas se hacían en la oscuridad de los barracones. La que no se atrevían a pronunciar de día, la que las despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado. Porque si el enemigo no era el demonio prometido, entonces toda su guerra había sido una mentira. Y si la guerra era una mentira, ¿qué significaban sus actos? ¿Qué significaban sus silencios? Algunas habían servido en el frente oriental. Habían visto cosas imposibles de contar. Hospitales donde los prisioneros soviéticos eran tratados como animales. Donde las órdenes eran simples. Atención mínima, si acaso alguna. Habían escuchado los gritos, visto los ojos vacíos, y habían seguido adelante porque era su deber, porque las órdenes eran órdenes, porque el enemigo no era humano. Pero ahora, en América, veían lo contrario. Veían a médicos estadounidenses tratando a prisioneros alemanes con la misma urgencia que a sus propios soldados, y esa contradicción se clavaba como un cuchillo. Una noche, tras un turno interminable, varias enfermeras se reunieron en un rincón oscuro del barracón. Era tarde. Todos dormían, o fingían dormir. Una de ellas, cuyo nombre nunca fue registrado, susurró. ¿Recuerdan Minsk? Las otras guardaron silencio. Todas recordaban Minsk. ¿Recuerdan cómo tratábamos a los prisioneros soviéticos? El silencio se volvió pesado. Aquí nos tratan mejor de lo que nosotras tratábamos a nuestros enemigos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie las contradijo, porque todas sabían que eran verdad. Aquella realización no trajo alivio, trajo náusea, porque implicaba que durante años habían servido a algo monstruoso, y no bajo tortura, ni bajo amenaza. Lo habían hecho por convicción,
porque creyeron que era lo correcto, porque confiaron en su país, porque obedecieron. La culpa no cayó como un rayo. Llegó como una marea lenta, imparable. No todas cambiaron. Algunas se aferraron con más fuerza a su fe en el Reich. Veían la amabilidad americana como debilidad, una señal de que los aliados carecían de la voluntad para ganar. Helga era una de ellas. Incluso mientras trabajaba junto a los médicos estadounidenses, se repetía que aquello era temporal, que Alemania volvería a levantarse, que el Führer tenía un plan. Y cuando llegaron las noticias de su muerte y de la rendición, Helga se negó a creerlo. Propaganda, decía, mentiras americanas. Pero incluso ella no podía ignorar lo que veía cada día: la eficacia, la abundancia, el respeto. Y poco a poco, su certeza comenzó a resquebrajarse. Una tarde, mientras cambiaba el vendaje de un soldado alemán, el hombre la miró y preguntó débilmente: ¿Crees que perdimos? Helga abrió la boca para responder. Quiso decir que no, que Alemania nunca perdería. Pero las palabras no salieron, porque estaba rodeada de pruebas, de una victoria tan total que ya no necesitaba crueldad. Y en ese momento, Helga entendió. No solo habían perdido la guerra, habían perdido porque merecían perder. Esa comprensión fue la más terrible de todas, porque significaba que todo el dolor, toda la destrucción, todas las muertes, habían sido por nada, peor que nada, por una mentira que había devorado sus vidas. Y ahora, en tierra extranjera, tratadas con más humanidad de la que ellas mismas ofrecieron, debían convivir con esa verdad. Cada día, cada turno. Cada vez que un médico americano les pedía su opinión, en lugar de gritarles una orden, la verdad se volvía más profunda, más insoportable. Los diarios confiscados muestran que muchas de ellas lloraban en silencio por las noches, no por lo que habían perdido, sino por lo que habían sido, por lo que habían creído, por lo que habían hecho en nombre de esa fe. El cautiverio no fue el castigo, el verdadero castigo fue comprender. Comprender que habían estado todo el tiempo del lado equivocado de la historia. ¿Y cómo se vive con eso? ¿Cómo se despierta cada mañana sabiendo que fuiste parte de algo imperdonable? Algunas intentaron hallar redención en el trabajo. Si no podían cambiar el pasado, al menos podían salvar vidas en el presente. Una enfermera llamada Greta se volvió casi obsesiva con sus deberes. Trabajaba turnos dobles sin que nadie se lo pidiera. Se ofrecía voluntaria para los casos más graves, los más sangrientos, como si cada vida salvada pudiera equilibrar, aunque fuera un poco, la balanza de su conciencia. Los médicos americanos notaron su dedicación y la elogiaron por su profesionalismo, pero no comprendían lo que realmente la impulsaba. No era orgullo, era penitencia. En una carta a su hermana, jamás enviada y hallada décadas después en los archivos, Greta escribió: «Trabajo hasta que mis manos tiemblan, hasta que el agotamiento me deja sin fuerzas para recordar, porque cuando cierro los ojos, los veo, a los que no salvamos, a los que nos dijeron que no valía la pena salvar, y me pregunto, ¿cuántos de ellos tenían alguien esperándolos en casa? ¿Una hermana como tú?». La carta terminaba bruscamente, como si no hubiera podido escribir una palabra más, pero no todas buscaban redención. Algunas solo querían olvidar, enterrar el pasado tan hondo que nunca pudiera salir a la luz. Cuando regresaron a Alemania entre 1946 y 1947, muchas de ellas guardaron silencio. No hablaron de los hospitales, ni de los médicos estadounidenses que las habían tratado con respeto, ni del momento en que su mundo se quebró. Simplemente siguieron adelante. Se casaron, tuvieron hijos, vivieron vidas normales, o eso aparentaban. Pero los secretos no mueren con facilidad. Los hijos de esas mujeres crecieron con madres que gritaban en medio de la noche, que no soportaban los uniformes militares, que se tensaban al oír himnos patrióticos. Mi madre nunca habló de la guerra.
Recordaría años después la hija de una de ellas. Pero la guerra vivía con nosotros, en cada silencio, en cada mirada perdida. Una vez le pregunté qué había hecho durante la guerra. Me miró con ojos vacíos y dijo: «Seguí órdenes». Luego se levantó y salió de la habitación. Nunca volvimos a hablar de ello. La Alemania a la que regresaron era irreconocible. Ciudades reducidas a cenizas, millones de muertos, un país intentando reconstruirse sobre las ruinas de su propia monstruosidad. En medio de ese horror, las historias de las enfermeras parecían insignificantes. ¿A quién le importaba que hubieran sido tratadas con humanidad en América? ¿O su crisis moral cuando el mundo entero se caía a pedazos? Así que callaron. Y en ese silencio, la verdad se pudrió. Pero había otra razón para callar, una más oscura. Hablar de la compasión americana era admitir la brutalidad alemana, reconocer que el enemigo había sido más humano que ellas. Y en la Alemania de posguerra, donde todos se decían víctimas o inocentes, nadie quería oír esa verdad. Nadie quería reconocer que habían creído, que habían obedecido, que habían sido parte. Entonces, la historia se reescribió, no en los libros, sino en las cocinas y los salones, en las conversaciones familiares. No sabíamos. Solo seguíamos órdenes. No teníamos elección. Esa se convirtió en la canción nacional del olvido. Las enfermeras que habían visto la diferencia, que habían sentido lo que era ser tratadas con respeto por el enemigo, sabían que esas frases eran mentiras, pero callaron también. Porque hablar era señalarse a sí mismas, era admitir que habían estado allí, que habían visto, que habían participado. Elizabeth K., la misma enfermera que había escrito sobre aquel primer momento en el hospital americano, vivió hasta los 87 años. En 1991, poco antes de morir, decidió hablar con un historiador. Su voz era débil, pero sus palabras firmes. Durante 50 años guardé silencio. 50 años diciéndome que era mejor olvidar. Pero no puedes olvidar algo así. No puedes enterrar la verdad tan profundo. Cada vez que veía un hospital, lo recordaba. Cada vez que veía una bandera americana, lo recordaba. El capitán Harris, las salas, el respeto que nos mostraron. Y me preguntaba, ¿por qué nosotros no fuimos así? La entrevista duró 3 horas. Elizabeth habló de cosas que nunca había dicho, de los prisioneros soviéticos, de las órdenes ciegamente obedecidas, de la propaganda que había querido creer y de aquel momento en América cuando todo se derrumbó. Al final, el historiador le preguntó si se arrepentía. Ella guardó silencio largo rato y luego respondió: «El arrepentimiento es una palabra demasiado pequeña para lo que siento. Es como pedirle a un océano que quepa en una taza». Murió 2 semanas después. Su diario, escondido durante décadas, fue donado a una universidad. Permaneció sin leer durante años, hasta que un joven investigador, buscando material sobre prisioneros de guerra, lo descubrió por accidente, y halló una historia que nadie había querido contar. La historia de enfermeras alemanas capturadas que esperaban el infierno y encontraron humanidad. Mujeres que sirvieron a un régimen monstruoso y que aprendieron demasiado tarde lo que significaba ser verdaderamente humanas. Los archivos están llenos de historias como la de Elizabeth, diarios, cartas, testimonios escritos por manos temblorosas décadas después. Todas narran lo mismo, de formas distintas. Todas cargan con el mismo peso insoportable, la verdad de haber estado del lado equivocado, la verdad de haberlo sabido, y la verdad de que el silencio fue su única forma de sobrevivir. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuánta humanidad se pierde cuando entierras la verdad tan profundo que ni tú mismo puedes encontrarla? Hay una fotografía, tomada en Fort Devens, Massachusetts, en el verano de 1945. No es una imagen oficial, no aparece en los libros de historia. Fue hallada por casualidad en una caja de pertenencias de un soldado estadounidense fallecido.
Muestra Zaidan a un grupo de enfermeras alemanas de pie frente a un barracón. Sus uniformes están impecables, sus rostros impenetrables. Pero si miras con atención, muy de cerca, puedes ver algo en sus ojos. No es miedo, no es odio, es algo más profundo. La mirada de alguien cuyo mundo ha sido destruido y reconstruido al mismo tiempo. Esa fotografía se ha convertido en símbolo entre los historiadores que estudian este período, porque captura lo que las palabras no logran. El instante exacto entre dos identidades. Ya no son las enfermeras leales del Reich. Tampoco las mujeres que llegarán a ser décadas después. Están suspendidas, atrapadas entre dos realidades, y en sus ojos habita la pregunta que las acompañará hasta el final de sus vidas. ¿Quién soy ahora? Los psicólogos tienen un nombre para aquello que vivieron: disonancia cognitiva. Cuando tus acciones contradicen tan violentamente tus creencias que la mente no puede soportarlo. Cuando la realidad choca con todo lo que te enseñaron a creer, y algo tiene que romperse. Puedes cambiar tus ideas, puedes distorsionar tu percepción, o puedes quebrarte por completo. Para las enfermeras alemanas en América, las tres cosas sucedieron al mismo tiempo. Hay historias que nunca llegaron a los archivos oficiales, historias que sobrevivieron solo en susurros, de una enfermera que intentó suicidarse 3 veces tras regresar a Alemania, de otra que se refugió en el alcohol para silenciar los recuerdos, de una más internada en un hospital psiquiátrico, repitiendo una y otra vez: el cuerpo no lleva uniforme. No son los relatos que los gobiernos quieren conservar. No son narraciones limpias de victoria o derrota. Son historias incómodas, fracturadas, de lo que la guerra hace con el alma humana. Pero también existen otras, historias de redención, si esa palabra puede usarse. Anna Vogel, la enfermera que trabajó junto al capitán Harris, regresó a Alemania en 1947. Durante años ejerció en silencio como enfermera civil en Múnich. No habló de la guerra, ni de América, hasta 1968. Ese año, un joven médico estadounidense llegó al hospital en un programa de intercambio. Su nombre era Michael Harris, hijo del capitán William Harris. Anna lo reconoció al instante. Tenía los mismos ojos, la misma manera de inclinar la cabeza al escuchar a un paciente. Durante semanas guardó silencio. ¿Cómo hablar? ¿Qué decir? Hasta que un día Michael mencionó casualmente que su padre había muerto el año anterior, que había sido médico militar durante la guerra, que había trabajado en campos de prisioneros. Anna sintió que algo dentro de ella se quebraba, o quizás se reparaba. Le pidió que se quedara después del turno, y por primera vez en más de 20 años, habló. Le contó cómo su padre le había entregado un vendaje, cómo la había tratado con respeto cuando ella esperaba humillación, cómo le había pedido su opinión en lugar de dar órdenes. «Tu padre me enseñó lo que significa ser humana», dijo, en un momento en que había olvidado que era posible. Michael escuchó en silencio. Cuando ella terminó, tenía lágrimas en los ojos. «Mi padre no hablaba mucho de la guerra», dijo, «pero una vez me dijo que los alemanes no eran el enemigo, que el enemigo era el odio mismo. Creo que aprendió eso de personas como tú». Ese encuentro cambió algo en Anna. Comenzó a hablar, primero con estudiantes de medicina, luego con historiadores, finalmente con cualquiera que quisiera escuchar, no como excusa, sino como advertencia. «Yo era como ustedes», les decía. «Creía que servía a una causa justa, que hacía lo correcto, y estaba completamente equivocada. Cuando tu gobierno te dice a quién odiar, cuando tu líder te señala al enemigo, no lo aceptes sin pensar. Cuestiona, duda, porque si no lo haces, un día te despertarás y descubrirás que has sido parte de algo monstruoso, y entonces será demasiado tarde». Las palabras de Anna resonaron. Durante los años 70 y 80, mientras Alemania intentaba reconciliarse con su pasado, su voz se convirtió en una de las más escuchadas.
No hablaba de héroes, hablaba de personas comunes que cometieron atrocidades porque confiaron en los equivocados, porque no cuestionaron, porque obedecieron, y luego tuvieron que vivir con las consecuencias. En 1995 se celebró un simposio en Boston sobre prisioneros de guerra y reconciliación. Invitaron a antiguos prisioneros alemanes que habían estado en campos estadounidenses. Anna Vogel, ya con 78 años, fue una de las invitadas. No había regresado a América desde 1947. Al llegar al auditorio, vio algo que la dejó sin aliento. En la pared colgaban fotografías de los campos, de los hospitales, de las enfermeras, y entre ellas estaba ella, joven, con su uniforme, de pie frente al barracón en Fort Devens, con aquellos mismos ojos que mostraban un mundo rompiéndose y reconstruyéndose. Después de su presentación, un hombre mayor se le acercó. Era afroamericano, caminaba con un bastón. ¿Enfermera Vogel?, preguntó. Ella asintió. Usted me cuidó en 1945. Tenía neumonía. Casi muero. No sé si me recuerda. Ana lo observó detenidamente y lo recordó. El ordenanza, el hombre cuya simple existencia había puesto en duda todo lo que el Reich le había enseñado. James Brown. Lo recuerdo, susurró. Él sonrió. Usted me dio agua cuando tuve sed. Me trató como un ser humano cuando su propio país apenas hacía eso. Solo quería darle las gracias. 50 años tarde. Pero gracias. Ana tomó su mano, y por primera vez en décadas sintió algo parecido a la paz. No todas las historias terminaron así. La mayoría no. La mayoría de las enfermeras murieron en silencio, cargando con sus secretos. Nunca hallaron reconciliación. Pero las pocas que hablaron, las que se atrevieron a mirar hacia atrás, dejaron algo valioso. Un testimonio, una advertencia, una lección sobre el precio de la obediencia ciega y sobre el poder, aterrador y redentor, de ver a tu enemigo como humano. Incluso cuando, o sobre todo cuando, te has convencido de que no lo es. Entonces, ¿qué nos dice realmente esta historia? ¿Qué significa para nosotros hoy, tantas décadas después de que murieran las últimas de esas mujeres? ¿Es solo una curiosidad histórica? ¿Una nota al pie en los vastos archivos de la Segunda Guerra Mundial? ¿O es algo más, algo urgente, algo que deberíamos escuchar, ahora más que nunca? Vivimos en un mundo que nos exige constantemente elegir un bando, dividir la humanidad entre nosotros y ellos, reducir la complejidad moral a una dicotomía cómoda de buenos y malos. Las enfermeras alemanas también vivieron en un mundo así, un mundo donde les dijeron exactamente quién era el enemigo, quién merecía vivir, quién merecía morir, y lo creyeron, no porque fueran monstruos, sino porque eran personas ordinarias, que confiaron en las voces equivocadas. Esa es la lección más aterradora. El mal no siempre llega con rostro de monstruo, a menudo llega envuelto en banderas, sonriendo, hablando de patriotismo, deber, seguridad, llega con himnos y discursos sobre la grandeza, y las personas comunes, buenas personas, lo siguen. Porque es más fácil seguir que cuestionar, más cómodo creer que dudar, más seguro pertenecer que quedarse solo. Las enfermeras alemanas no eran excepcionales en su maldad, y eso es lo que más asusta. Eran profesionales entrenadas, educadas, con un juramento de curar, y sin embargo, participaron en un sistema que clasificaba vidas humanas como dignas o indignas, no porque disfrutaran del dolor ajeno, sino porque su gobierno, sus líderes y su sociedad les dijeron que eso era correcto, y no lo cuestionaron, no a tiempo. Cuando fueron capturadas y tratadas con humanidad, ese sistema se derrumbó. No por sermones, no por castigos, sino por algo infinitamente más simple y más poderoso, por ser tratadas como seres humanos, por recibir el respeto que nunca habían ofrecido, por presenciar una compasión que contradecía todo lo que les habían enseñado.
El capitán William Harris no salvó sus almas con discursos sobre libertad o democracia. Las salvó con gestos sencillos, tratando cada cuerpo herido, alemán o americano, con la misma dignidad. Demostró que otro camino era posible. Aquí yace una verdad incómoda, una que los gobiernos preferirían que olvidemos. La deshumanización es una herramienta, y es una herramienta política terriblemente eficaz. Si logras convencer a la gente de que sus enemigos no son humanos, puedes hacer que acepten cualquier cosa, que maten, que torturen, que miren hacia otro lado mientras otros sufren. Y lo harán no por odio, sino convencidos de que están haciendo lo correcto. Las enfermeras alemanas son la prueba, pero también lo son de lo contrario, de que la rehumanización es posible. Cuando te obligan a mirar al enemigo a los ojos, cuando ves su dolor y su humanidad, algo cambia. No de inmediato, no sin dolor, pero cambia. La arquitectura del odio se agrieta, y una vez que ves a alguien como humano, ya no puedes volver a no verlo. Puedes intentar olvidarlo, puedes construir muros de negación, pero la verdad permanece, enterrada, pero viva. Hoy, en nuestro mundo de pantallas, de redes sociales y noticias constantes, la deshumanización es más fácil que nunca. Reducimos a millones de personas a etiquetas, a estereotipos, enemigos sin rostro que nunca tenemos que mirar a los ojos. Es fácil gritar contra ellos cuando ellos son solo una imagen en una pantalla, pero las enfermeras alemanas nos recuerdan lo peligroso que es ese camino. Nos recuerdan que la deshumanización no solo es inmoral, es el primer paso hacia el abismo. Y también nos recuerdan algo más, que nunca es demasiado tarde para ver, para dudar, para reconocer la humanidad del otro. Sí, duele, porque exige admitir que estábamos equivocados, que las personas en las que confiamos mintieron, que lo que hicimos o toleramos fue imperdonable. Pero ese dolor es el precio de la verdad, y la verdad, por dura que sea, es el único camino hacia adelante. Los diarios de estas enfermeras, las cartas nunca enviadas, las voces temblorosas grabadas décadas después, nos cuentan todas la misma historia. La historia de lo que ocurre cuando la obediencia sustituye a la conciencia, cuando la lealtad ciega reemplaza al pensamiento crítico, cuando el amor por la patria se convierte en odio hacia el otro. Y también la historia de lo que se necesita para romper ese hechizo. No un ejército, ni violencia, sino algo mucho más radical. Compasión hacia quienes no la merecen. Humanidad hacia quienes la han perdido. Esta no es una historia de perdón fácil. Las enfermeras alemanas fueron parte de un sistema monstruoso. Sus manos no estaban limpias, su silencio no era inocente. Pero es una historia de transformación, de enfrentarse al reflejo de lo que fueron, y de descubrir, tarde, pero aún a tiempo, que podían ser algo distinto. Hay una última fotografía, tomada en Berlín en 1998. Muestra a un grupo de ancianas reunidas alrededor de una placa conmemorativa. La placa honra a los médicos y enfermeras que se negaron a colaborar con el régimen nazi, que resistieron la eutanasia, que trataron a todos los pacientes con dignidad. Entre ellas está Anna Vogel. Tiene 81 años, el rostro surcado de arrugas, pero los ojos claros. Un periodista le pregunta qué siente al estar allí. Ana guarda silencio. Luego dice: «No estoy aquí para ser honrada. Estoy aquí para recordar a quienes fueron mejores que yo. A los que vieron antes lo que yo tardé en ver. A los que tuvieron el coraje que yo no tuve. Vengo cada año para recordarme lo que cuesta no cuestionar. Y para asegurarme de no olvidar jamás». El periodista insiste: «¿Qué quiere que las generaciones futuras aprendan?». Ana lo mira directamente. «Que cuando tu gobierno te pida odiar, digas no. Que cuando tu líder te diga quién es menos humano, digas no. Y que cuando todos a tu alrededor marchen en una sola dirección,
tengas el valor de detenerte y preguntar, ¿hacia dónde vamos? Porque si no lo haces, un día despertarás en un lugar que no reconoces, y la persona en el espejo será una extraña. Anna Vogel murió en el año 2000. En su testamento, donó todos sus diarios y cartas a un museo del Holocausto, con una sola condición, que fueran leídos, que fueran estudiados, no para exonerarme, escribió, sino para advertir, y aquí estamos, décadas después, en un mundo que sigue dividido, que sigue buscando enemigos, que sigue tentado por la deshumanización. La historia de las enfermeras alemanas no pertenece al pasado, es un espejo. Y la pregunta que nos devuelve es devastadora. Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Cuestionarías? ¿O seguirías órdenes? ¿Verías la humanidad en tu enemigo? ¿O cerrarías los ojos? La respuesta no está en el pasado, está en lo que elegimos hacer hoy, porque la historia no se repite, pero rima. Y si no aprendemos su melodía, estamos condenados a bailar de nuevo con su música más oscura. La pregunta nunca fue sobre ellas, siempre fue sobre nosotros. ¿Qué elegimos preservar cuando el mundo nos pide odiar? ¿Nuestra humanidad? ¿O nuestra lealtad hacia quienes nos piden renunciar a ella? Esa elección no es historia, es ahora, y siempre será ahora.